No temerá mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, mi amado Señor. Gloria a Dios, amados. Los saludo y abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por estos momentos que nos da. Hace bastante frío, pero el Señor dijo que íbamos a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Así dijo el Señor. Así que el fuego del Espíritu llene nuestro corazón, arde el Espíritu Santo dentro de nosotros. Presentamos en estos momentos difíciles, no todos pueden ser capaces de vencer y de presentarse. Yo me alegraba hoy con una hermana que me decía de la escuelita bíblica que pensaba que no iban a ir muchos chicos porque hacía mucho frío y de repente vio caer a todos los chicos bien emponchados, bien abrigados y cayeron para hacer la escuelita bíblica. Así que los niños se prepararon para poder estar en la escuelita y nosotros también tenemos que estar preparados para todos los tiempos. Servir a Dios en tiempos malos y en tiempos bien, bueno, en tiempo de frío, en tiempo de calor. Servir al Señor en las estaciones que Él nos ha dado. Nos ha dado el Señor 4 estaciones para que, bueno, ninguno se queje. El que le gusta el invierno está en su salsa. El que le gusta la primavera ya va a venir, sea paciente, falta poco. El que le gusta el verano, un poquito más y llega al verano. Y el del invierno, tranquilo, que llega al otoño y vuelve de vuelta el fresco. O sea que Dios nos dio las estaciones, así que sirvamos al Señor con alegría de corazón en el tiempo que Él nos ha dado. Gracias a Dios por todos los hermanos que están hoy congregados, que han sido muy valientes, han enfrentado el frío porque en su corazón tienen adorar a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Gracias, muchas gracias al Señor por ello. Saludamos
A los hermanos del otro lado del canal, Dios les bendiga, los conforte y los aliente siempre en todo. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, así podemos ver si nos vamos temprano hoy con la ayuda del Señor. Libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Gloria al Señor, libro de Romanos, capítulo 6. Y del capítulo 6 vamos a estar leyendo el verso 12 y dice así la palabra del Señor. Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, por permitirnos reunirnos como un solo hombre, Señor, para hacer un culto a ti. Señor, hemos alabado tu nombre, hemos orado a ti, hemos adorado y ahora deseamos oír tu palabra. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu. Llene, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos en todas las cosas. Señor, y el fuego de tu Espíritu llene nuestros vasos. Tu palabra dice que nos hiciste templo de tu Espíritu Santo. Venga tu Espíritu Santo y fuego en nuestros corazones y seamos confortados, alentados, fortalecidos y guiados, Señor, con tu poder. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hablamos de cómo la ley, con su intención de llevarnos a Dios, no podía porque nos arriaba. La ley nos arriaba, diríamos así. Se sabe, no es lo mismo un pastor que un arriero. Las vacas, ellos se arrean, van con el caballo, lo van empujando. Sin embargo, a las ovejas no. Las ovejas, dice que el pastor va adelante y las ovejas las siguen. Y nosotros hemos estado viendo no hace mucho cómo es que la ley le fue imposible para llevarnos a Dios porque éramos, dice, por cuanto éramos débil por la carne. Entonces Dios tuvo que hacer algo enviando a su Hijo en carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces dijimos que el problema en el hombre fue siempre el pecado. El pecado es, fue y va a ser hasta el final de los tiempos el problema del hombre, el pecado. Y este problema del pecado, nosotros ya lo hemos estado viendo, donde es que se inició todo, el inicio del pecado que no fue en la tierra, sino que fue en el cielo. La rebelión es pecado y un ángel llamado Luzbel, él se rebeló en contra de Dios e inicia ahí inicia el comienzo de la operación del mal y la operación del pecado. Y la Biblia dice, y como el pecado entró en el mundo, entonces el mal estaba en el mundo y donde no hay ley, no hay pecado. Hasta que Dios dio una ley y le dijo a Adán que no comiese del árbol del fruto del bien y del mal. Cuando le dio esa ley y ese mandamiento, entonces el pecado ahí estaba oculto y se manifestó para llevar al hombre a la rebelión, a la desobediencia en contra de Dios. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado se hizo el amo del hombre. El amo del hombre tomó a los hombres y los puso en esclavitud, los esclavizó, entonces la muerte al pecado le seguía. Entonces creó un imperio, el imperio de la muerte. Eso es lo que hizo el pecado. Nosotros hemos estado viendo cómo es que Dios condenó al pecado, dice en la carne. ¿En dónde fue condenado y juzgado el pecado?
en la carne del Señor Jesucristo. Ahí fue condenado el pecado, ahí fue juzgado y ahí es donde fue condenado. Y dijimos que el pecado, él está en el corredor de la muerte, esperando el tiempo de la ejecución del juicio ya hecho en contra de él, porque Dios tiene preparado algo que se llama el lago de fuego para él, para el diablo y sus ángeles. Entonces, para el diablo y sus ángeles tiene el lago de fuego. Ya fue condenado, le fue quitado el poder que tenía sobre la muerte, sobre los hombres. Los hombres, a causa del temor de la muerte, estaban sujetos a servidumbre, porque no me hable de la muerte, por favor, no, ni hablemos, nadie quería hablar de la muerte por el temor de la muerte. Entonces, ellos decían, hagamos lo que nosotros sintamos, porque después de la muerte no hay nada. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad. No solamente eso, sino que la Biblia dice que siendo condenado Jesús, el Hijo de Dios, la Biblia dice que en su condena la muerte vino, lo tomó, lo llevó a su lugar donde estaban los del tiempo de Noé, predicó a los tiempos de Noé, a aquellos del tiempo de Noé, y la Biblia dice que Dios, dando testimonio de que era un hombre justo, al tercer día lo resucitó. Entonces dijimos, vimos la muerte sorprendida, por primera vez se le escapa un hombre. Nunca se le escapó un hombre. Ella tenía el imperio, los hombres le tenían miedo. Aparecía ya los hombres, desesperados, el temor de la muerte. Pero por primera vez un hombre se le escapa la muerte, diciendo, muerte, yo seré tu muerte. Se le escapa. Cristo es resucitado, no solamente es resucitado, sino que es elevado y es sentado a la diestra de Dios. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, él decía en el Romano capítulo 6, luego usted en su casa léalo a todo el capítulo 6 de Romano, él decía, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, y luego él decía, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, nos fue declarado la verdad de lo ocurrido en lo que hemos creído. Que lo que hemos creído, hemos sido crucificados juntamente con Cristo hemos muerto y con Cristo hemos resucitado en una nueva creación. Y que Cristo, una vez que fue resucitado, ya no tenía nada que ver con el pecado. Antes de morir, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado de acá, de allá, de todo lado. Él recibió tentación, pero sin pecado. Pero una vez que murió, ya el pecado ya no tenía nada que ver con Él. Y el apóstol Pablo dice que, porque en cuanto murió una vez, dice, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, y cuando vive, dice, para Dios vive. Y luego él decía, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces el apóstol Pablo ilumina los ojos del entendimiento de sus oyentes, mostrando cómo es que el pecado perdió el poder sobre de ellos. Perdió el poder. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió con la carne? Perdió el poder. El pecado no tiene más autoridad sobre el hombre que murió y nació de nuevo, porque ese hombre no tiene nada que ver con la naturaleza humana. Es un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esos son todos los que han creído y todos los que han recibido a Jesús como su Salvador y le aman. Eso es lo que son ellos. Una nueva creación, un hombre nuevo que no peca, no puede pecar, es un hombre que está sirviendo a Dios, que está dentro de un cuerpo natural que tiene inclinaciones, y dijimos que muchas veces se hace cosa a causa de la niñez espiritual, porque esa vida espiritual tiene que crecer, y en la medida que vaya creciendo, entonces toma el dominio propio sobre su naturaleza humana e impide la manifestación de concupiscencia y actuaciones de la carne, para manifestar lo que él es, un hombre nuevo, la manifestación de un hombre nuevo. Entonces el apóstol Pablo, en este verso 12 de este Romano capítulo 6, dice, no reine el pecado
en vuestro cuerpo mortal. Él no tiene poder sobre ustedes ahora. Antes tenía poder, porque no había una vida espiritual dentro de ustedes. Pero Dios ha hecho algo maravilloso y sobrenatural en ustedes. Le dio una muerte y un nuevo nacimiento. ¿Quién murió? El hombre pecador, el hombre que hacía lo malo. Le fue quitado el poder. Dios destruyó la carne, es decir, Dios destruyó el poder de la carne, destruyó su fortaleza para que ahora ese hombre nuevo que está dentro de ese cuerpo pueda dominar y gobernar. Pero tiene que crecer. Por eso es que nosotros podemos ver muchos errores que se cometen, faltas que se cometen, y no podemos decir nosotros de que es un esclavo del pecado. No es un esclavo del pecado. El pecado no tiene poder sobre el hombre espiritual. No puede hacer nada en contra de él. Si el hombre nuevo, el hombre espiritual, le dice que no, el pecado no puede hacer nada. Puede la persona someterse voluntariamente a esclavizarse en acciones o intenciones de la carne, voluntariamente. Pero si él dice, no quiero, la carne no tiene poder. Perdió el poder la carne sobre el hombre espiritual. Perdió el poder. Por eso es que el apóstol Pablo dice en este pasaje, no reine. Cuando el pecado reina, lo domina. Cuando el pecado reina en una vida, lo domina, hace de él un juguete, lo lleva donde él quiere porque tiene el gobierno de esa vida, entonces lo ha hecho suyo, lo ha hecho su esclavo. Pero lo que hemos creído, no somos más esclavos del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros para tomarnos y gobernarnos. No lo puede hacer, porque no puede hacer eso sobre una nueva creación, un hombre nuevo, nacido, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No puede hacerlo. Por eso nosotros tenemos que tener bien claro lo que ocurrió con nosotros. Hemos muerto. ¿Quién murió? El hombre viejo con todas sus obras. ¿Y quiénes somos? Un hombre nuevo, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es usted. Entonces el apóstol Pablo, él dice, no reine, no dejen que el pecado vuelva a tomar señorío de ustedes, porque él ya perdió ese señorío. El pecado reinaba, pero ahora reina la gracia. El pecado a nosotros nos esclaviza. Gloria a Dios, nos esclavizó, pero ahora nosotros somos hombres y mujeres libres del pecado, verdaderamente libres. La operación del diablo en nuestra vida fue destruida por el Señor. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir la obra del diablo, la operación del diablo en nosotros. Entonces el apóstol, él habla y dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no reine, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿por qué se erra? Porque se es niño, necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos comer de la vianda espiritual. Necesitamos comer la palabra de Dios. Para crecer necesitamos estar en la presencia del Señor. Si nosotros estamos en la presencia del Señor, entonces las cosas nos van a ayudar, todas las cosas para bien. Entonces Pablo dice, no reine, no le den lugar. Él no tiene más lugar en la vida de ustedes. Les va a querer engañar por el engaño del pecado, hacerle creer de que, no, sí, yo tengo poder y yo, no, ha perdido el poder. Eso nosotros tenemos que entenderlo. El pecado ha perdido el poder sobre de nosotros. El pecado fue ya condenado. El pecado lo único que falta es su ejecución. Por eso dijimos, está en el corredor de la muerte, esperando lo último ya, la ejecución de la sentencia que ya tiene sobre de él. Ya el lugar suyo está preparado, el lago de fuego está esperando el momento de ser enviado. Entonces el apóstol Pablo dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no le den lugar, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumento de iniquidad. Antes sí, lo presentábamos y con nuestros miembros hacíamos lo que Él quería, no lo que nosotros queríamos, lo que Él quería que nosotros hagamos. Entonces Pablo dice, tampoco ustedes presenten vuestros miembros, las manos, los pies, los ojos, los oídos, no presenten los miembros de ustedes, no presenten al pecado como si Él fuera el amo de los miembros de ustedes. No, Jesús es el amo solamente de mi tronco, pero de mis miembros, no, Jesús nos ha comprado completito, no lo compró en pedacito, lo compró completo. Lo compró completo, entero lo compró, para que espíritu, alma y cuerpo sea de Él, sea del Señor. Entonces el apóstol dice, tampoco presenten vuestros miembros al pecado, como que acá está pecado, podés hacer lo que querés conmigo. No, el pecado no tiene nada que ver con nosotros ya. Antes sí, el pecado venía, nos arrebataba, hacía lo que quería con nosotros, pero ahora no. Nosotros pertenecemos a otro reino. Por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ahí es donde tienen que presentar vuestros miembros. ¿Qué es lo que hacen ustedes en esta noche que han venido a la iglesia? Presentando vuestros miembros a Dios. Las piernitas hubieran querido ir a la cama, pero usted está aquí en esta noche. La trajo hasta acá. No es que su carne quería venir, ella no quería, pero la vida espiritual que está dentro de usted fue más allá de la intención de la carne y acá está presente delante del Señor, a causa de la vida espiritual que está dentro suyo. Por eso estamos acá. No pueden tildar a nosotros de loco, tan loco con el frío que hace, se van a reunir ahí y se ponen a cantar cuando tienen que estar calentito en su casa. Eso es lo que dice el diablo y la carne. Pero Dios no dice lo mismo, no dejando de congregar, no dice, como algunos tienen por costumbre. Y como dice el Señor, en medio de la congregación, te alabaré. ¿A usted cree que el Señor no está acá? No, hace frío, el Señor no está. No, qué frío. No, el Señor está en medio de su pueblo. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está ahí en medio, no falta, no falla, el Señor no falla. Entonces el apóstol Pablo, instruyendo a los romanos, enseñándole un evangelio que ellos no conocían, porque ellos conocían el evangelio que recibieron los apóstoles hasta la cruz. Ese es el evangelio que ellos recibían. Por eso cuando usted lee el libro de Romanos, capítulo 1, usted va a encontrar que Pablo alaba a los romanos por cuanto dice la fe de ustedes se escucha por todo el mundo. ¿Qué fe que tienen los romanos? Es decir, cómo habían creído. Entonces Pablo dice, yo estoy dispuesto a ir a comunicarles el evangelio. ¿Qué es lo que le quería comunicar? Lo que él recibió por revelación. El mismo Pablo, él dice, yo no conferí ni con carne ni con sangre, sino que lo que yo recibí, lo recibí del Señor. Y usted póngase a leer las cartas del apóstol Pablo y los evangelios y va a ver que no usa palabras del Señor. Según los historiadores, el apóstol Pablo falleció como los años 67. Es un lapso, no hay un tiempo fijo. Y también los evangelios en ese tiempo recién empezaron a aparecer. Quiere decir que las cartas paulinas estaban antes que hubiese algún escrito del Señor, que los apóstoles comiencen a escribir los evangelios. Nosotros ahora tenemos los evangelios, nosotros tenemos ahora las cartas paulinas, pero ellos no tenían eso, que nosotros ahora tenemos para enriquecernos con la lectura de la palabra de Dios, para que tomemos crecimiento. Ellos no tenían eso, Pablo tampoco lo tenía. Por eso él dice, yo os enseñé lo que asimismo recibí del Señor, lo recibí por revelación. ¿Qué es lo que pasó? Por revelación, que la noche que el Señor fue entregado tomando pan, y hace una descripción de lo que los apóstoles describen de la cena del Señor. Y él no estuvo ahí. ¿Pero cómo lo recibió? Por revelación, por revelación. Entonces el apóstol Pablo, él habla de estas cosas recibidas por revelación en cuanto al pecado, enseñando a la iglesia que el pecado no se va a enseñorear de ustedes, porque él fue vencido. El pecado fue vencido, el pecado fue condenado. El pecado en la carne de Cristo fue ejecutado. Cristo murió.
ocupó el lugar del primer Adán y él fue hecho pecado. El pecado que entró fue hecho, ¿para qué? Para ser condenado. Por eso decimos, ¿dónde está el pecado? Está en el corredor de la muerte, esperando ya el último tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso se revuelve en contra de los que han creído en el nombre del Señor, en contra de nosotros. Y nos quiere engañar por el engaño del pecado para hacernos retroceder. Porque usted no es esclavo del pecado. Como niño hará algunos líos, algún desmán, como niño, porque todavía no tiene la facultad para dominarlo todo. Pero ya va a llegar el tiempo en que va a dominar todas las cosas, en que se va a manifestar en esta gracia de Dios dada a su vida, en poder, en un crecimiento espiritual de tal manera que lo vean a usted, lo vean al Señor en usted. Entonces el apóstol Pablo él dice, el pecado no permita que reine en vuestro cuerpo mortal. Y después dice, vuestros miembros tampoco lo presenten como miembros al pecado para que el pecado haga lo que él quiere como instrumento de iniquidad. Sino que tienen que presentar sus miembros, tienen que presentarlo vosotros mismos a Dios. Tienen que presentar, que es lo que hicimos en esta noche. Nos venimos delante del Señor a hacer un culto a Dios y presentamos nuestros miembros a Dios. Cuando nosotros decidimos ir a evangelizar, entonces nosotros nos movemos y presentando nuestros miembros a Dios. No solamente nuestras manos al entregar un tratadito, sino nuestras piernas a salir a hacer ese trabajo. No solo nuestra pierna y nuestra mano, nuestra boca, cuando hablamos las palabras de esta vida para que los hombres la reciban. No solamente nuestra boca, nuestros ojos que nos guían a dónde tenemos que ir. Es decir, nosotros entregamos, consagramos nuestros miembros a servir a la justicia, al Señor. Por eso dice, no vayan a presentar vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Todos sus miembros tienen que ser instrumento de justicia para el Señor. Entonces dice el apóstol el verso 15, ¿qué pues? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice el apóstol, en ninguna manera. La gracia no es para hacer lo malo. La gracia nos llevó a que nosotros, renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos una vida en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos trasladó a otro lugar, nos hizo siervos de Dios. Así que la gracia no es para decir, total, estoy en la gracia, Dios me perdona, hago lo malo. No, si pensamos de esa manera, todavía no hemos entendido el mensaje del Evangelio. Actuamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños y erramos en nuestro juicio y en nuestra actuación como si fuese un niño. Entonces Pablo dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque el apóstol Pablo enseñó que la ley ya no tiene nada que ver con el hombre que creyó, no tiene nada que ver ya, es un hombre nuevo ya. La ley no está puesta para el hombre nuevo, está para el hombre pecador, es decir, está para la vieja naturaleza, pero no para el hombre nuevo, porque el hombre nuevo es la expresión de la ley. Todo lo que Dios quiere del hombre es el hombre espiritual, el hombre nuevo, la creación de Dios. Entonces dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera, sáquese en eso de la cabeza. Ni anden diciendo como algunos dicen, no, la gracia los invita a pecar, total, ellos dicen que hacen lo malo y ellos no fueron. Yo no fui. Dicen así, no, la ley, la gracia no es para eso. No es para pecar. La gracia lo lleva a la santificación. Porque esta gracia, la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos enseñó. ¿A qué nos enseñó? A que renunciemos a la impiedad, tiene que ver con lo malo, con lo vil, la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos nosotros lo que hemos creído en este siglo, sobria, justa y piadosamente, haciendo que, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, nos salvó y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, él dice, fíjense que el pecado no los engañe, porque lo va a querer engañar y le va a querer hacer creer que usted es esclavo de él, pero entienda, nunca lo va a poder esclavizar, nunca. Porque el Señor lo hizo libre, verdaderamente libre, un hombre libre. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice el apóstol, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si os sometéis, os hacéis esclavos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿a cuál forma de doctrina hemos sido entregados? No adulterará, no fornicará, no mentirá, no robará. Esa forma de doctrina no, esa es la forma vieja de la ley. Hemos sido entregados a una forma de doctrina donde somos iluminados de lo que Dios ha hecho con nosotros. Muerte del hombre viejo, un nuevo nacimiento, y somos un hombre espiritual. Y el pecado no tiene ya nada que ver con nosotros. Por eso ahora nuestra vida no es una vida de pecado, sino que es una vida de santificación. Esa es nuestra vida, una vida de santificación. El pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué? Porque hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Es decir, lo que Dios nos manifestó, lo que Él hizo mediante Cristo en nuestra vida. Muerte, nuevo nacimiento, un hombre nuevo que no peca ni puede pecar. Eso somos nosotros. Y allá vamos nosotros en el crecimiento espiritual. Volvemos a lo mismo. No significa que no va a errar, que no se va a equivocar, que el engaño del pecado lo va a querer arrastrar. No significa eso, pero sí significa que en la medida que vaya creciendo va a ir venciendo todas las cosas hasta que Cristo se manifieste en plenitud en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos unos a los otros, animarnos unos a los otros, fortalecernos unos a los otros. Pero gracias a Dios dice que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Creímos a todo lo que Dios decía, lo que Dios ha hecho en nosotros, y dice el 18, y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. ¿Ves? ¿Qué hizo Dios? Y libertados del pecado. Por eso es que Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por eso, por lo que Dios ha hecho, nos hizo libres del pecado. Y el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que saber que si se someten a alguien como esclavo, para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Ya sea del pecado para muerte o ya sea de la obediencia para justicia. Fíjense, porque ustedes tienen el poder para decirle no a lo malo y servir a Dios, para decirle no a las concupiscencias de la naturaleza humana y servir a Dios en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Dios nos hizo eso, un hombre nuevo. Eso ha hecho Dios en todo lo que hemos creído. ¿Creen esto, hermano? Esa es la forma de doctrina en la cual nosotros hemos sido introducidos. Así que no permita que el mal lo esclavice. Todos nosotros hemos sido entregados en la mano del Señor y Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, nosotros, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Creen esto, hermano? Esto es así y es la palabra del Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, pero te agradó a ti, Señor, salvarnos mediante la fe. Por la fe, Señor, nos diste vida, creyendo en tu Hijo Jesucristo.
Cuando estábamos muertos en delito y pecado, nos diste vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a alabar tu nombre, a glorificar tu